Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a contarles el chismecito de lo que pasó en la devaluación del peso mexicano del año de 1994, que más bien fue una crisis económica, ¿sale? Entonces, para empezar, vale aclarar que son dos términos o dos sucesos completamente distintos. Por un lado se encuentra pues el cambio de denominación o este cambio de denominación que es lo que muchos asociamos cuando se habla de devaluación, que fue pues cuando se le quitó los tres ceros pues al peso, ¿no? Que bueno, esto se da específicamente pues antes de la crisis, ¿no? Que fue en junio de 1992, cuando aún se encontraba en la presidencia el presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se da este cambio de denominación? Bueno, se dice que pues se decreta esta nueva unidad del peso monetario pues como un proceso para acoplar la economía mexicana al mercado internacional y también al local, ya que recordemos que también anteriormente ya se había firmado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, lo que implicaba que México se iba a adentrar en la economía o en el mercado internacional. Entonces lo que significaba simplemente pues era que se diera más facilidad en las denominaciones, ¿no? Ya que recordamos que antes, pues, la denominación más pequeña, pues, era de 1,000 pesos. Entonces, pues, para hacer cuentas y cosas por el estilo, pues, por eso se decidió hacer este cambio de denominación de todas las monedas, que implicaba que cada nuevo peso valdría el millar de lo que valía hasta el momento. En este caso, pues, que fue quitarle los tres ceros al peso, ¿no? Pero por otro lado, ahora sí está pues esta crisis económica que sufrió México en el año de 1994. Pero, ¿cómo pudo ocurrir esta gran devaluación a tal grado de que el peso mexicano bajó a tres ceros? Pues para eso vamos con el contexto político y social por el cual sucedió este acontecimiento. Eh, Primeramente vamos a trazarnos un poquito en la historia. Vámonos a mediados de los 70, donde mundialmente empezó a existir una crisis económica. Y gracias a esta crisis aparecieron dos personajes relevantes, que fue Margaret Thatcher de Gran Bretaña y el estadounidense Ronald Reagan, los cuales decían que el gobierno no debería de gastar en servicios públicos y que estos servicios sean pasados a empresas, es decir, que éstas se privaticen. Ese sería como el pequeño contexto mundial. Ahora nos pasamos al contexto dentro de México. Nos vamos a 1982, que al término del sexenio de José López Portillo, México se declara en una crisis y donde el presidente con lágrimas nos explica esta grave situación. Con esta crisis y la entrada de Miguel de la Madrid, decidió tomar en cuenta esto que había mencionado Thatcher y Reagan. Lo tomó en cuenta para la implementación del país. Sin embargo, no sucedió lo que quería que se sucediera. Más bien fue aumento de desempleo, salarios mínimos y asimismo como la subida de precios de aquellos productos básicos de necesidad. Para 1993 empezaron a ocurrir como los cuatro estilos de vida en los cuales podían vivir la sociedad mexicana, o los que fueron más tomados en cuenta. Primeramente, se aumentó los vendedores ambulantes. Existía una gran cantidad de vendedores durante esta época. Y también asimismo la gente empezó a surgir lo del sueño americano, donde muchos decidieron emigrar a Estados Unidos. Y aquí pues se toma en cuenta que la gran mayoría de los mexicanos tienen por lo menos algún familiar en Estados Unidos. También están aquellos que solicitaron un empleo mediano, pero con un sueldo más o menos regular para su estilo de vida. Sin embargo, se juntaron a protestas, se generaron marchas, donde no solamente ya era la parte campesina las que
pertenecían a este grupo de protestas, sino también tanto personas de mediana y alta clase. Y por último está el estilo de vida criminal, o donde la gente preferiría pertenecer a algún tipo de grupo de narcotráfico. Estos fenómenos aún nos siguen persiguiendo a lo largo de la historia y son cosas que nos heredaron los bellísimos 80s. Ahora, un fenómeno que aunó más esta crisis que estaba pasando fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985, donde remató esta crisis, por lo que México se encontraba no en sus mejores momentos. Para 1986, México se abre al comercio internacional, lo cual empezó a generar como un pequeño brillo de esperanza ante esta crisis que ocurría. Para 1988 empezaron lo de estas elecciones presidenciales. Dentro de estas ocurrió como una situación donde generó sospecha con respecto a quién ganó esta candidatura. Digamos que los 80s fue el inicio de la época de la tecnología, donde ya había familias de clase media alta que ya podían tener algún tipo de computadora. Y pues obviamente la implementación de estas nuevas tecnologías también iban a ser implementadas en el ámbito político. Por lo que dentro de las elecciones se hizo un conteo dentro de las computadoras. Sin embargo, el secretario encargado del conteo dijo que la computadora se averió, por lo que bajo su propia palabra menciona que el ganador de estas elecciones fue Carlos Salinas de Gortari, donde para quitar esta pequeña sospecha dentro de la población, decidió mandar a capturar al líder del sindicato petrolero, que fue Joaquín López García, también conocido como La Quina, el cual fue uno de los personajes bastante odiados por la sociedad mexicana. Para 1990 empezó la implementación del neoliberalismo, que fue lo que nos dijo Thatcher y Reagan, que fue la privatización de los recursos para que surja una economía más libre, que el gobierno ya no se hiciera cargo de estos recursos para que existiera una economía bastante libre, lo cual funcionó en un inicio. Sin embargo, con el surgimiento del monopolio, se convirtió en algo más sistematizado. Para 1991 y en 1992, Estados Unidos empezó a convencer a México de que se deberían de generar reformas o implementación de algunas reformas, ya que México podría convertirse en algún país de primer mundo. Por lo que México hizo caso. Bien, hago caso a todo lo que me diga Estados Unidos. Entonces, para 1993 se genera el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y aquí es cuando la economía de México empezó a depender de la economía de Estados Unidos. Pasamos al año importante de todo este fenómeno y que fue uno de los principales factores por los cuales aunó más esta gran devaluación. Y fue es el año de 1994 que en 1 de enero entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y asimismo, en Chiapas surge el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquí se muestran dos caras de una misma realidad. Por un lado, tenemos a los que están de acuerdo con surgimiento de esta privatización de empresas, personas beneficiadas y personas afectadas. Gracias a esto surgió una reacción social donde se decía que iba a iniciar una nueva revolución, un nuevo movimiento revolucionario.
por lo que afectó un poco la opinión de los inversionistas en querer trabajar con México. Y para aunar más a esta reacción, para 1993 surge la muerte del candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio Murrieta. Este desencadenó un ambiente de incertidumbre y aunando más a esta reacción de una nueva revolución, surge la salida de divisas. Ya con este contexto político-social sabemos que ocurrieron diferentes factores por los cuales se aunó esta crisis económica, tomando en cuenta que México ha pasado por diferentes crisis a lo largo de la historia. Sin embargo, esta crisis fue una de las mayores afectadas dentro de la ciudadanía mexicana. Bueno, y ahora sí pasamos al contexto económico, que bueno, al ser un suceso de ámbito económico, pues obviamente tiene muchos antecedentes de ámbito también económico. Bueno, nos remontamos primero al año de 1983, en aquel entonces pues comenzaba el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, y junto con él se pretendía un replanteamiento de la estructura económica y abrir la competencia de la economía al mercado exterior, y a la vez de que a manera interna pues buscaba el control de la inflación y de los precios con el programa social Solidaridad Mexicana, que bueno, que durante este sexenio este programa pues se aperturó de forma muy lenta. Pero ya para el año de 1988, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues se implementaron las reformas de manera pues más profunda, y al mismo tiempo que en el resto del mundo pues ocurrían cambios de ámbito político y también económico, ¿vale? Ya sin embargo, para inicios del año de los 90, el gobierno de Salinas realizó diferentes reformas estructurales para permitir pues la llegada de empresas extranjeras, así como facilidades para los bancos, que de nueva cuenta habían sido privatizados. Y pues ya aunado también a todo esto, pues comenzó la negociación de lo que ya conocemos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿sale? En todo este proceso se privatizaron varias empresas como Aeronaves de México, Mexicana de Aviación, Grupo DINA, o sea, de Grupo Diesel Nacional, y también los ingenios azucareros. También en 1990 se privatizaron Teléfonos de México, que hoy conocemos como Telmex, la minera Cananea, e incluso se concedieron más de 4.000 kilómetros de autopistas para ser operados por el sector privado. Es decir, básicamente con todo esto el gobierno se dio un montón de actividades multimillonarias y monopólicas a precio de ganga a varias familias y pues grupos empresarios afines al gobierno, y con ello el surgimiento de pues nuevos grupos de poder, o sea, nuevos grupos de posición, bueno, con personas de poder adquisitivo, ¿no? Que ahora eran los encargados de actividades claves en el estado, pues como lo eran las telecomunicaciones, la minería, la infraestructura y la banca, ¿no? Básicamente pues todos estos grupos eran amigos y familia, amigos cercanos al presidente Salinas, o sea, todo quedó en confianza. También con todo esto, o con todo este proceso de reformas, inicialmente, como ya lo había explicado anteriormente, todo esto inicialmente parecía una buena idea, o tal vez pudo haber sido una buena idea si se hubiera replanteado de diferente o se hubiera ejecutado de diferente forma. Pues de hecho entre los periodos de 1988 y 1990, 1994, gran parte de la población pues obtuvo por primera vez acceso a un crédito bancario, que fue útil pues para la compra de casas, adquisición de bienes, automóviles, negocios, lo que generó pues una sensación de confianza y también la llegada de enormes capitales extranjeros que veían en México pues una economía creciente y cada vez más fuerte. Esto también de generar confianza tenía mucho que ver pues para mantener la popularidad, ¿no? Entre pues el partido que gobernaba, que en ese entonces pues era el PRI. Como les dije, todo parecía bastante prometedor, ¿no? Pero la realidad era otra. Pues tras esos créditos bastante llamativos, era que los bancos no tenían realmente recursos suficientes pues para prestar tanto dinero. Es como les decía, se dedicaron a prestar a diestra y siniestra sin ver si realmente tenían la solvencia para pagarlos. O sea,
prestaban dinero excesivamente, no había una regulación en el aspecto de dar créditos, y el gobierno no tenía ni leyes ni reglamentos adecuados para vigilar que los bancos pues no prestaran así nada más porque sí, ¿no? Entonces también los bancos ofrecían unas llamativas tasas de interés, pues para que la gente ahorrara su dinero en ellos. Es decir, o sea, tenían una tasa de interés baja o atractiva para que pudieran invertir su dinero y probablemente hubiera más fluctuación de dinero en esos momentos. Pero sin embargo, todos esos intereses que se prometían a los ahorradores, pues también estaban basados en el dinero que no tenían ningún sustento real, ¿sale? Lo que el gobierno sí tenía era algo que fue llamado el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que es el FOBAPROA. Que bueno, para esto también les voy a dar un poco de contexto. Que bueno, este se creó en 1990 a causa de que también en 1987 surgió una crisis económica, no de tan gran magnitud como fue el de la del 94, pero después a fin de cuentas surgió una, ¿no? Entonces el gobierno pues la creó a fin de salvar a los bancos de una crisis que se aproximara, pues por falta de liquidez, ¿no? En este caso, pues México ya había pasado por 5 crisis económicas a lo largo desde 1929, por lo que buscaba que pues no se volviera a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, varios sucesos que ya los mencionamos, como fue el levantamiento del movimiento zapatista, las elecciones presidenciales, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, así como el de José Francisco Ruiz Massieu, provocaron pues que un ambiente de incertidumbre y de salida masiva de divisas, por lo que en plena crisis la Secretaría de Hacienda pues recurrió a la emisión de algo llamado tesobonos, pues que eran certificados gubernamentales que se vendían a los inversionistas y que se pagarían en dólares sin importar pues su tipo de cambio, y que además otorgaban una tasa de interés pues muy superior al tipo de cambio, y que además al tipo de cambio o al que tenía en el mercado internacional. Con ello, pues se buscaba obviamente que se tuvieran más ingresos para después pagarlos nuevamente en dólares, ¿no? O sea, lo único que buscaban era pues tener más ingresos o más reservas, ¿no? Con ello, México adquirió una deuda de 29 mil millones de dólares solo por la emisión de tesobonos. Estos tesobonos pues eran ya una medida relativamente desesperada pues para mantener la estabilidad económica del país durante la crisis, y pues para mantener la opinión popular de optimismo ante la sociedad de que todo estaba bien y que pues realmente no pasaba nada. Como ya lo mencionamos, las elecciones presidenciales ya estaban en puerta, ¿no? Y implicar o el hacer una devaluación prematura seguramente hubiera significado la derrota completa del PRI en las elecciones en las que finalmente pues resultó ganador Ernesto Zedillo Ponce de León. Es decir, toda esta devaluación pudo haberse hecho antes, o bueno, antes de que Zedillo llegara a la presidencia. Sin embargo, por intereses relativamente políticos, para no perder o bueno, para que pudiera ganar, significaría un escándalo. Entonces lo que hicieron fue como postergarlo. O sea, realmente era inminente que iba a haber una devaluación. Sin embargo, quisieron posponerlo para no no tener la opinión popular de su parte, ¿no? Entonces, cuando él toma posesión el 1 de diciembre de 1994 y anuncia que la política económica sería la misma durante 1995, esto levantó suspicacia entre los inversionistas, que rápidamente pues comenzaron a levantar todas estas divisas y cambiarlas por los tesobonos. Para el 19 de diciembre, un día antes de anunciarlo, el gobierno se reunió con el sector empresarial y ahí acordaron la devaluación del peso, que no era devaluación, era el incremento el aumento. Sí, era que el dólar iba a subir y las tasas de interés también. Entonces realmente no fue como tal una devaluación. Al día siguiente se hizo el anuncio final, y para el 21 de diciembre ya habrían salido de golpe más de 100 millones de dólares de las reservas del país. Con la incertidumbre de esto que se había anunciado, aunado a todos los sucesos que ya habían pasado, y todo esto agravado también por los tesobonos que eran deuda en dólares,
que el gobierno pues no podía pagar de golpe. El precio del dólar, pues ya lo dije, pasó de 3.44 a 5.10 pesos, y con ello pues implementó el impuesto sobre el valor agregado a un 15% de impuesto y a prácticamente todos los servicios y productos. El gobierno contrajo su actividad y se subieron con fuerza las tasas de interés, lo cual significó un golpe devastador para cualquiera que hubiera obtenido un crédito. De golpe, el costo de la vida prácticamente se duplicó, los planes de crecimiento se desvanecían y las deudas para todos pues se mantenían prácticamente impagables. Esto último generó una crisis aún mayor en los bancos, que habían prestado muchísimo dinero y ahora al mismo tiempo que ya no recibirían pagos pues por parte de sus deudores, con lo que la gente que ahí tenía ahorrado su dinero no podía acceder por falta de liquidez. Entonces realmente se puede decir que pues en el ámbito económico fueron varias situaciones, ¿no? Principalmente estos sucesos que pasaron, que provocaron pues el retiro masivo de dinero, pues obviamente por el miedo. Sin embargo, también ya había venido desde tiempo atrás esta mala ejecución, desde mi punto de vista, que fue dar estos créditos a personas a diestra y siniestra. Creo que fue devastador. Ahora pasamos a la resolución de toda esta situación y nos vamos para 1995, donde el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, promovió un paquete de 50,000 millones de pesos para el pago de estos sobornos y que estos empezaron a operar. Sin embargo, Estados Unidos no lo hizo como un trato de buen amigo o un acto de fe, ya que para ese entonces México era uno de los principales consumidores de mercancías estadounidenses. Y si México no llegaba a consumir este tipo de productos, Estados Unidos podría entrar en el cierre de las empresas y el aumento de desempleos, lo cual no era una buena noticia. Ahora, para el rescate de las deudas de estos acreedores, se hizo la activación del FOBAPROA, que fue un fondo en el cual establecido para que el Estado pagara a cualquiera que se le debía en caso de que algún tipo de banco pues cayera en bancarrota. Por lo que esta activación, este rescate empezó a generar como controversias dentro de la sociedad mexicana, tomando en cuenta que estas actuaciones se hacían en secreto y solamente se realizaban entre los altos grupos de poder. Este sistema dice que los acreedores o los ahorradores deberían de declararse en bancarrota, así para que el gobierno se hiciera cargo de las deudas y se pudieran aunar estas deudas y asimismo hacerse cargo de los créditos. Y esto fue una activación bastante buena, ya que existían ahorradores medianos y pequeños. Sin embargo, también existían ahorradores grandes. Y la ley establecía que para todo aquel que ahorrara en estos bancos, pues podría recibir este rescate. Y digamos que los altos grupos de poder pedían rescate para que el gobierno les pague sus deudas. Y así los ricos no daban ningún peso a esta gran crisis, haciendo que el FOBAPROA genere una deuda por 550,000 millones de dólares, más los intereses. Este FOBAPROA generó un terremoto político, permitiendo el ascenso de otros partidos como el PAN y el PRD. El PAN por parte de Felipe Calderón, el cual se anunciaba como defensor del empresariado nacional, y con Andrés Manuel López Obrador,
el cual rechazaba la idea de que el gobierno absorbiera las deudas de los bancos y las empresas. En 1998, el partido PRD empezó a listar aquellas empresas que eran beneficiadas por este rescate bancario, y asimismo políticos y medios de comunicación que se vieron involucradas, como Cementos Cruz Azul, también como Vicente Fox Quesada y el medio televisivo Azteca. No eran empresas o ahorradores que necesitaran realmente este apoyo que daba el gobierno. Que a pesar de que no se hizo ningún acto ilegal dentro de esta situación, pues se sabía dentro de la sociedad que era algo que iba a pasar. Que esta estrategia fue específicamente para que los grupos de poder se hicieran más grandes y que existiera esta relación entre lo político y los actos empresariales. Para septiembre de 1998, las cámaras decidieron hacer revisión, en su gran mayoría decidieron hacer revisión de la deuda y asimismo ser más exigentes con los movimientos bancarios que se realizaban. También con la creación de un instituto para la protección de los ahorros bancarios y para la absorción de las deudas del FOBAPROA, con el afán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se hizo legal el pago de la deuda de mes con mes hasta el año de 2070. Claro, con el pago recurrente de esta deuda y sin generar algún tipo de interés. Gracias a esto se logró afianzar la economía a nivel global, también asimismo con la ayuda del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, México no volvió a ser el mismo después de esta deuda, ya que destruyó muchos empresarios, tanto pequeños como medianos. Y también fue el surgimiento de la ola de nuevos empresarios que estaban ligados en el ámbito político, aunando más esta relación entre el grupo empresarial con los grupos políticos, alzando más su estatus de poder. Gracias a todas estas situaciones que fueron ocurriendo a lo largo de la historia, tomó fuerza el movimiento opositorio político del PRD, en este caso el PAN, el cual estuvo bajo el mando durante 2 décadas, que tampoco fueron como lo suficientemente satisfactorios para la sociedad mexicana. Volviendo al PRI con el mandato de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, al no satisfacer a la sociedad mexicana, decidieron escoger a la persona que estuvo en contra de todo esto desde un inicio, que fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Con lo cual, ahora tenemos un contexto político de por qué ahora van surgiendo estas nuevas ideologías de poder, donde el PRI al inicio la cagó completamente. Ok, la cagó, nos vamos con el PRD, con el PAN, que igual la cagaron completamente. Regresamos al PRI, el cual fue una de las peores, y volviendo a la persona que estuvo en contra de todo esto desde el inicio. Así que con esto nos da una resolución de todo, de por qué ocurren las cosas y por qué actualmente México es lo que es ahora. Bueno, mi punto de vista desde la criminología crítica, bueno, creo que tiene varias cosas que ver. Yo creo que el hecho de que sea un fenómeno de carácter económico
no tiene nada que ver en que no afecte pues como tal a la sociedad. ¿Por qué? Porque se incurrieron en varias situaciones, principalmente como ya se había mencionado, fueron el aspecto de corrupción, se cometieron delitos de cuello blanco, en el que pues personas con alto poder o con un poder adquisitivo mayor, pues se encargaron de evadir o de, pues sí, de como de hacer fraude en cuestión a declararse en bancarrota, como ya lo mencionamos, pues para salvar sus deudas, que realmente no se encontraban en bancarrota y que lo único que hicieron fue obtener dinero como que de manera no tan, o sea, sí era legal, pero ellos lo obtuvieron a base de engañar diciendo que estaba o que estaban en bancarrota, cosa que no era falso. Entonces yo creo que tener ese tipo de situaciones en cuenta también es muy importante, porque eso ha devenido también en cómo se ha manejado la criminología, porque pues ya como lo saben, no solamente es enfocarnos en los delitos, ¿cómo se llama? En el individuo y todo eso, o sea, también hay que ver más allá, y creo que es importante también inmiscuirnos en aspectos económicos y políticos, claramente, porque todo eso pues deviene en cómo se han manejado las cosas en esos aspectos, y que pues de cierta forma debemos de involucrarnos nosotros como criminólogos. Algo que también pues siento que es importante resaltar es que, por ejemplo, aquí se manejó, creo que fue la criminalización secundaria. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, estas personas que no, que pues de cierta forma engañaron en su, o dieron, o alteraron sus estados de cuenta en cuestiones a su patrimonio. Entonces yo creo que al parecer sí era legal, sin embargo lo manejaron de una forma pues donde salieran beneficiados, ¿no? Y lo principal, que como ya lo habíamos mencionado, pues todos estos grupos o todas estas personas que mantenían estas empresas y estas inversiones pues eran generalmente algún tipo de, que tenían algún tipo de conexión pues con el gobierno, en este caso pues por ejemplo con Salinas, que fue quien privatizó la mayoría de los servicios, y que pues fueron al final los que salieron más beneficiados en cuestión a pues a pagar esas deudas que ellos tenían, ¿no? Y principalmente porque pues también, como ya también se dijo, pues nosotros al final del día o con el paso del tiempo y con esto que el FOBAPROA pasó a ser parte del gobierno, pues nosotros seguimos pagando una deuda que pues realmente pues no era de nosotros, ¿no? Entonces ahorita actualmente pues nosotros seguimos pagando, o sea, nuestros padres pagaron deuda, nosotros pagaremos, y quizás nuevas generaciones pagarán hasta por lo que se predice que es el año 2070. Entonces yo creo que todos esos delitos muchas de las veces no son visibilizados. Creo que nos enfocamos más también a otros delitos que o sea, sí tienen relevancia, pero sin embargo creo que no tendría nada de malo mirar un poquito hacia otras perspectivas, hacia otros ámbitos, como en este caso pues es el económico, y ver que no siempre pues se ha manejado de la mejor manera, ¿no? Que ha habido pues situaciones en las que se corrompen y pues que queramos o no pues están ahí, y lo que comentábamos, estos crímenes pues o estos delitos de cuello blanco pues no siempre son visibilizados. ¿Por qué? Porque pues son ejecutados por los grupos de poder, ¿no? Entonces pues al final de cuentas nunca, o pues actualmente no se genera un castigo precisamente por lo mismo. Sin embargo, yo creo conveniente y asimismo importante y relevante pues que se mencionen todos estos temas, pues para tener en cuenta que debemos de tener una perspectiva, ¿no? Tanto política como económica como social y como de todos los ámbitos. Gracias.